Hola, hola mis amigos, muy buenas noches. Vamos a iniciar este martes forense, este martes nocturno forense. Ya estamos compartiendo varias semanas, estamos desarrollando con todos ustedes diversos temas dentro de la investigación de delitos contra la libertad sexual. Bien, y hoy día vamos a continuar
con el tema evaluación en casos de delito contra la libertad sexual por vía posterior. Signos de vía posterior antiguos. Bien, lo que más conocido se tiene como nombre, y también no es el término técnico, signos de acto contra natura antiguo. Bien, eso se emplea en los certificados médicos legales, ustedes lo van a ver, signos de acto contra natura antiguo. El término técnico, el término médico legal es signos de vía posterior antiguo. Bien, entonces eso hay que tener presente. Mientras que se van conectando, de repente quieren dejar alguna pregunta, algo, vamos a poder continuar, ¿sí? Bien, mis amigos, vamos ahora a poder mostrar pues la continuación de estos temas que tenemos de importancia médico-legal. Solamente precisar lo siguiente, que en toda investigación de delito contra la libertad sexual va a existir los peritos oficiales y los peritos de parte. Los peritos oficiales son aquellos que son nombrados por fiscalía. Dentro de ellos, en caso de investigación de delito contra la libertad sexual, es decir, violación sexual y modalidad actos contra el pudor, bien, en ellos van a ser los peritos de medicina legal, el médico legista y el psicólogo. La defensa técnica, cuando se persona en un proceso donde se inicia este tipo de investigaciones, es trascendente que pueda apersonar su perito de parte. Al apersonar su perito de parte, ¿qué es lo que va a generar? Lo que va a generar es que este perito esté presente en la evaluación médico-legal. ¿Y por qué nos detenemos un instante en ello? ¿Por qué es importante que esté presente? En todas las diligencias que se dan en un proceso penal siempre están las partes, es decir, el Ministerio Público y la defensa técnica. Bien, inclusive en Cámara Gesell, el Ministerio Público y la defensa técnica. Y si no está la defensa técnica, el fiscal va a indicar a la Defensoría Pública que envíe pues un defensor del Estado, y este defensor es el que va a participar en la diligencia de Cámara Gesell. No puede haber diligencia de Cámara Gesell sin presencia de la defensa técnica. Bien, pero esto nos lleva a mencionar lo siguiente: en la evaluación médico-legal, ¿por qué no está presente la defensa técnica? Se puede decir, sí, se va a proteger la intimidad. Muy bien. ¿Y quién garantiza, quién cubre ese rol? ¿Quién va a cumplir el rol de la defensa técnica? El perito de parte, por la norma procesal penal. Pero en todos los casos de delito contra la libertad sexual en una investigación forense, ¿está presente el perito de parte? No. Solamente cuando la defensa técnica lo propone. Y no se propone al 100% a peritos de parte. Entonces esto hay que tener presente. Entonces, ¿quién se encuentra en el consultorio de medicina legal? El médico legista. Y en el país nosotros hemos observado que de 100 casos de delito contra la libertad sexual que se investigan en medicina legal, podríamos decir un 95 a 98% no hay fotografías de la evaluación física. ¿Qué significa esto? Que cuando el médico legista esté evaluando, este médico legista examina a la persona que ha denunciado, que se le debe llamar evaluada, más allá del término que se emplee frecuentemente en el proceso penal como agraviada, puesto que ya si empleamos el término de víctima o agraviada, ya estamos dándole un rótulo a la evaluación. Bien, persona evaluada sería el término correcto que se debe emplear. La persona que está siendo evaluada en medicina legal por disposición fiscal, solamente el médico legista está presente y observa,
Y muchas veces este médico legista puede de repente equivocarse, puede no describir los signos físicos, puede no describir todos los hallazgos lesionológicos que se encuentran presentes en la evaluación genital o en la evaluación anal. Entonces, si es que no evalúa de manera adecuada, esto se va a traducir en una conclusión médico-legal. Y esta conclusión médico-legal, como hace en el 2015, lo mencionaba el 9º Pleno Jurisdiccional Supremo Penal del Poder Judicial en el 11 de septiembre del 2015. ¿Por qué lo menciono esto? Porque en este Pleno Jurisdiccional llevado a la ciudad de Lima, el presidente del Pleno Jurisdiccional citaba, pues, que mencionaba que que hemos tenido caso, así refiere, que hemos tenido caso con el doctor San Martín, César San Martín, en donde una persona fue denunciada por abuso sexual y fue condenada a 30 años de prisión privativa de la libertad en el país. Y que 9 años después se interpone un recurso de revisión, y este recurso de revisión se declara fundada la acción de revisión por parte de la Corte Suprema. ¿Y fundada por qué? Porque después de 3 años ya de estar en condena, esta persona que fue condenada, valga la redundancia, a 30 años de prisión preventiva, prisión de pena privativa de la libertad, esta menor vuelve a denunciar a una tercera persona. Y cuando denuncia a una tercera persona, es evaluado por otro médico legista. 2 médicos legistas, al evaluar a esta persona, a esta menor, encuentran ningún signo de vulneración sexual. Y con este nuevo elemento que se incorpora en la revisión en la Corte Suprema, la sala de César, del doctor César San Martín declara fundada la acción de revisión. Se inicia un nuevo juicio oral, y en el juicio oral es absuelta. Esta persona es absuelta 9 años después de ser condenada por un certificado médico legal que no era el adecuado. Entonces, ahí la respuesta cae de madura. Es importante la presencia del perito de parte en las instalaciones de medicina legal, puesto que aquel que va a observar toda la evaluación del médico legista, el mismo que se puede confundir o puede de repente obviar ciertos signos en una evaluación anal, una evaluación genital, vaginal y menial. Más allá del término de que algunos médicos legistas están cuestionados, están investigados en el país como bandas de crimen organizado, que inclusive se están dando en el país y se dan en el mundo, más allá de ello. Entonces, la trascendencia de la pericia de parte, la trascendencia del perito de parte en el área de medicina legal es vital para la defensa técnica y también para el esclarecimiento de los hechos. Con este preludio de la trascendencia que menciona el 9º Pleno Jurisdiccional Supremo Penal, en donde se habla que se declara fundada la acción de revisión, y hablan de 2 casos más, que ya los citaremos en otro momento. Esto nos muestra de que la pericia oficial genera confusión y genera que se equivoque los magistrados. Bien, inclusive el presidente del Pleno Jurisdiccional refiere lo siguiente, y está en YouTube, ustedes lo pueden ver, el 9º Pleno Jurisdiccional Supremo Penal del Poder Judicial de fecha del 11 de septiembre del 2015. ¿Y qué dice? Miren, el presidente del Pleno Jurisdiccional refiere que los peritos oficiales, ¿qué formación deben tener los médicos legistas? ¿Qué formación debe tener un perito oficial? Nosotros nos confiamos de lo que dicen los peritos oficiales. Esto dice el presidente del Pleno Jurisdiccional. Nosotros nos confiamos de lo que dice el perito oficial e incurrimos en grave error. Incurrimos en grave error y podemos mandar a la cárcel a una persona inocente. Eso lo dice el presidente del Pleno Jurisdiccional en el 2015. En el YouTube lo pueden buscar. Y esto lo trasladamos a las diferentes salas de juicio oral del país. Los magistrados así digan que no, que la prueba pericial solamente es periférica, que va a corroborar la versión de la persona que ha denunciado, porque, bueno, a mí me aterra decir el término agraviada, porque estaríamos ya etiquetando algo. La persona que ha denunciado va a corroborar la pericia.
Señores, esto solamente son, vamos a decir, posturas para la sociedad, pero los magistrados se guían de la pericia científica, puesto que yo diría lo siguiente: ¿cómo un magistrado va a condenar un caso de abuso sexual donde existe un certificado médico legal que no hay lesiones? ¿Condenaría? Y si es que se da, eso se va a caer en apelación. Bien, entonces sí es importante la prueba científica, y como tal no basta que esta prueba científica solo sea porque tenga que ser del Instituto de Medicina Legal, que pertenece al Ministerio Público, no es un órgano autónomo, pertenece al Ministerio Público, el Instituto de Medicina Legal, jerárquicamente, y como tal, de manera jefatural. Esto lo conocemos todos, y que, como decía un penalista acá en Trujillo, el doctor Teresa, decía lo siguiente: en el Estado existen las partes procesales, dentro de ello está el Poder Judicial, la Fiscalía y también Medicina Legal. Y la otra parte es la defensa técnica. Y como tal, como carga de prueba del Estado, estos órganos coordinan ciertas acciones de trabajo por parte que se va a dar por la propia función. ¿O ustedes han visto algún abogado que antes que empiece la audiencia, bueno, ahora son las audiencias virtuales, pero en el periodo de prepandemia, han visto algún abogado que esté conversando con la sala, con los magistrados, o algún perito de parte, o yo alguna vez que haya estado en una sala conversando antes de que empiece el juicio oral? No, es el caso. Pero sí, ustedes pueden ver a un fiscal, a un médico legista, inclusive hasta después de la audiencia. Y bien dice el doctor Mario Deza, una cosa es con cajón y otra cosa es con guitarra. Bien, lo decimos esto coloquialmente porque es la realidad, y que de repente nos incomoda tocar esto. Pero ¿por qué lo tocamos? Lo tocamos porque es trascendente que la prueba pericial tiene que ser científica, no porque sea el Ministerio Público, lo vamos a decir así, sino porque el perito forense, el médico legista, el psicólogo, demuestre con categoría científica sus hallazgos. No demuestre solamente oralizando el certificado médico legal. No demuestre indicando existe un desgarro menial en horas 3, 5, 7, o existe signos de defloración reciente. No, no, no. Eso tiene que probarlo. ¿Y cómo lo prueba? Con una imagen, con un video. De otra forma, el médico legista, insistimos en IPDC Perú, no tiene calidad de notario para que solamente vaya a leer su certificado y no tenga que probar nada a la sala. Bien, esto como un introito de toda la conferencia que vamos a iniciar, de compartir. Más que conferencia, compartir, porque esperamos las preguntas de todos ustedes. Y uno de los temas que vamos a tocar hoy es acerca de los signos de acto por vía posterior, mal llamado signo de acto contra natura. Bien, ¿qué nos dice la Guía Nacional de Evaluación Física en caso de delito contra la libertad sexual? Nos habla, producción, acercamiento por favor a la guía, o me apoya con la guía, página 84. Nos habla qué características tiene que tener signos de coito contra natura antiguo, o signos de acto contra natura antiguo. Bien, y nos menciona lo siguiente: la parte inferior, los dos últimos conceptos, perfecto, ¿sí? Nos habla, por ejemplo, de signos de acto contra natura, de coito contra natura antiguo: presencia de cicatriz en región anal, que puede ser hipercrómica o hipocrómica, es decir, que tiene una coloración tenue, una coloración que no se va a percibir por el ojo humano, o también una coloración marcada, hipercrómica, hiperaumento, aumento de la cromía, aumento de la coloración. A la vez también nos habla también de disminución del tono del esfínter anal. Y los que han estado siguiendo la transmisión en las anteriores en vivo que hemos tenido, hemos hablado del tono de la región anal, que la región anal tiene un tono que lo normal es eutónico, es eunormal, tono, contracción muscular. Va a tener este tono, puede ser hipotónico, es decir, se disminuye el tono, o hipertónico. Bien, entonces, ¿qué nos dicen signos de coito contra natura antiguo?
disminución del tono del esfínter anal, es decir, hipotonía leve. ¿Qué más? Moderada, marcada o severa. Alteraciones de los pliegues anales, borramientos parciales o total de asimetría. Asimismo, esta disposición radiada de los pliegues es asimétrica, es decir, se va a borrar esta disposición. Va a haber repliegues tipo plicomas y lesiones vasculares en algunos casos, que son lesiones, hay que descartar estas lesiones vasculares. Y esto lo decimos ¿por qué? Porque es importante conocer cuáles son los signos que se presentan en un coito contra natura antiguo. No hace mucho he estado en un debate pericial virtual con el distrito judicial de Lambayeque, en donde el médico legista, no, con Tacna ha sido esto, no ha sido con Lambayeque, ha sido con Tacna, en donde el médico legista sostenía que la disposición de los repliegues o plicomas era exclusivo de un acto contra natura. Miren, ¿y qué dice su propia guía? Hay que descartar otras lesiones vasculares. Bien, no es exclusivo. No es como lo que los médicos llamamos, son signos patognomónicos. No son patognomónicos, no son exclusivos, no son signos clásicos. Bien, hay que descartarlos. Entonces, esto se tiene que tener presente. Vamos más allá, nos vamos a ir, nos apoya con producción, por favor, con el folio número de la guía. Vamos con la guía para poder tener en cuenta. Bien, solamente el área de la imagen, el folio 76, ¿sí? Folio 76. Y en el folio 76 podemos nosotros percibir lo siguiente. Se encuentra un cuadro comparativo acerca de la signología, es decir, los signos recientes y antiguos. Vamos con los signos antiguos, ya hemos hablado de los recientes la semana pasada. Y cuando hablamos de los signos antiguos, tenemos que están hacia el margen izquierdo, presencia de cicatriz hipocrómica o hipercrómica, lo que hemos mencionado hace un instante. Bien, presencia de repliegue perianal, plicotoma, presencia de rodete fibroso, presencia de lesiones venéreas o infecciones de transmisión sexual, como criterio mayores. Como criterio menores, borramiento parcial o total de los pliegues anales. Asimismo, también alteración de esta simetría radiada. Como criterio menor también se tiene la disposición asimétrica que se va a dar de los pliegues. Hipotonicidad, es decir, disminución del tono, y con frecuencia de repente también puede aparecer otra lesión. Entonces, estos signos ya están establecidos en la Guía Nacional folio 76 del 2002. Esta guía está por salir una nueva actualización, pero como reiteramos siempre, las ciencias forenses no cambian en el mundo. Bien, no va a cambiar los signos de la signología reciente y antigua a nivel de vía posterior, no va a cambiar en la actualización de la guía. Probablemente se incremente algunas cosas. Yo considero que de repente en el tema de cadena de custodia, la fotografía, lo que tiene la debilidad de esta guía, la cadena de custodia, el cumplimiento del fluxograma de atención, creo que por ahí se puede incrementar información. Pero después que estos criterios no van a cambiar. Me llamó el otro día un abogado, me escribió: doctor, me dice, pero ya está por salir la otra guía, inclusive ya hay imágenes que van a ampliar. Y eso va a quitar que la guía 2012, la que se está empleando, pueda ser distinta o ya no se puede utilizar. No, esto no es como el Código Penal, que se derogan las normas y como tal pierden vigencia. No, no, no. Las actualizaciones en medicina legal son para ampliar ciertos criterios o mayor información. No se van a anular estos criterios. Bien, hay que estar tranquilo por ahí a la comunidad jurídica forense. Entonces, vamos a ir con la página número, el folio 74, ¿sí? Me cubres la parte de las caracteres semiológicas, perfecto. Y repasamos rápidamente. Para nosotros poder hablar en cuanto al tema de signos por vía posterior, tenemos que conocer un poco de la clínica, de los signos de la región anal.
Y esto es importante porque ustedes como abogados no pueden ser sorprendidos. Usted como fiscal no puede ser sorprendido. Usted como magistrado no puede ser sorprendido por el médico legista o por un perito de parte. Usted tiene que leer estas guías que son básicas y que ya se aplican desde 2009. Este año cumplimos 15 años con el Código Procesal Penal en el Perú. Y esta guía tiene desde el 2009. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos operadores de justicia por lo menos han chequeado esta guía o saben de su existencia? ¿Cuántos señores de la defensa técnica también han revisado esto? Sería bueno que revisemos un poquito esto para no ser sorprendidos en un proceso penal. Y tenemos que tener en cuenta la forma, el tono. Ya hemos hablado que va a existir una hipotonicidad. Hipotonicidad en signos de acto por vía posterior antiguo. Bien. ¿Cuál es la temporalidad? Nos detenemos un poquito acá. ¿Cuál es la temporalidad para poder nosotros considerar en cuanto a signos por vía posterior antiguo? La literatura nos dice mayor de 8 o 10 días de realizarse los hechos. Es decir, si el día de hoy, vamos a decir que estamos 15, se produce un acto sexual, una vulneración sexual por vía posterior, estamos hablando de 8 días hasta el 23, bien 10 días hasta el 25, del 23 hacia adelante de este mes se puede considerar signos antiguos, o del 25, de 8 a 10 días. Bien, antes no, antes se consideran signos recientes. Entonces eso hay que tener un poquito en consideración. Y es importante esto porque en la investigación ustedes como abogados o que participan en un proceso penal tienen que tener en cuenta lo siguiente: la data de los hechos. Muchas veces la menor o la persona que denuncia, que se va a evaluar en medicina legal, refiere: hace 2 años, hace 3 años abusaron sexualmente de mi persona y fue por vía posterior, y se va a evaluarse en medicina legal cuando tiene 13 años y refiere que hace 4 años, es decir, tenía 9 años. Entonces hay que tener mucha cautela en eso, y ustedes, señores fiscales, tienen que solicitar cada vez que tienen un caso que sus médicos legistas se evalúen bajo la guía institucional. Colóquenlo en su disposición, en su providencia, colóquenlo, porque eso va a hacer que ustedes realicen una labor de manera muy profesional. Porque inclusive muchas veces cuando al médico legista en juicio oral se le ha preguntado: ¿y por qué usted no evaluó correctamente? ¿Por qué no realizó usted análisis de laboratorio en caso de delito contra la libertad sexual? No, que el fiscal no me lo pidió. Se suele decir así, y es coloquial eso. Entonces hay que tener presente eso. El fiscal coloca que se evalúe bajo la guía vigente. Definitivamente el médico legista tiene que realizar esta evaluación. Bien, eso como un dato. Adicionalmente, el fiscal también tiene que colocar que se perenice, bien, para que de esa forma evitar cualquier tipo de sesgos en la evaluación y garantizar pues que todo lo que se encuentre en el certificado médico legal se pueda demostrar por el médico legista. Entonces, ya cuando se tiene la evaluación del tono, que hemos hablado, es otro de los signos de la región anal, la hipotonía. Nos encontramos muchas veces en juicios orales en donde se refiere que porque existe solamente el signo de hipotonía en la región anal, es decir, el tono está disminuido de manera leve, moderada o severa, es un signo que ha habido vulneración sexual por vía posterior. Falso. ¿Falso por qué? Porque la propia guía del Instituto de Medicina Legal, refrendada por el Ministerio Público, que está en el folio 74, miren lo que nos dice la hipotonía. Ahí está, después del tono, en el tercer renglón aproximadamente, nos dice: la hipotonía, sigue, no lo bajes, déjalo donde está normal, producción, y ahí nomás, por favor, cuando te indique, giras. ¿Qué refiere? Lo siguiente: hipotonía, la evidencia de una luz entre los bordes del ano se produce por hipotonía del esfínter, lo cual puede ser de intensidad variable debido a múltiples causas congénitas. Ojo, ¿debido a qué? A causas congénitas o adquiridas. O sea, la hipotonía no es exclusiva, no es patognomónica, no es un signo clásico de un acto por vía posterior, bien, antiguo. ¿Ya? La propia guía lo refiere. Puede ser
de manera congénita o puede ser de manera adquirida. Y dentro de manera adquirida, ¿qué refieren? Por coito anal, puede ser por coito anal, por patologías, es decir, por enfermedad del tubo rectal, bien, o de la ampolla rectal, por procesos diarreicos. Por procesos diarreicos, señores. O estreñimiento crónico, procesos inflamatorios, infecciosos, etc. Entonces, si nosotros encontramos que el médico legista en su certificado colocó hipotonía, y solamente encontró hipotonía, y el médico legista dice, sí se encuentra signo de hipotonía, lo cual da como conclusión médico legal signos mal llamados, como dice el médico legista, de acto contra natura antiguo, esto es acientífico. Ustedes como abogados, ustedes como magistrados, señores jueces, pueden preguntarle, ¿y usted, médico legista, ha hecho el diagnóstico diferencial o ha consultado al que lo ha llevado a la evaluación, al familiar? Dentro de esta evaluación, si el paciente que usted ha evaluado, si el usuario que usted ha evaluado ha tenido diarreas o estreñimiento crónico, y el médico legista le puede decir dos respuestas, como me pasó esto fue Tacna, sí, también fue Tacna, el gran famoso caso de Tacna. No, sí le consulté, sí le pregunté a la madre, y la madre me refirió que no tenía, y como no tenía, no lo coloqué. El médico legista tiene que colocar los signos de si sean positivos y negativos. Es decir, cuando se le pregunta estreñimiento, si la madre o la persona evaluada refiere no tengo estreñimiento, niega, se coloca. Diarreas, y refiere que no tiene, niega. Se tiene que colocar dentro de los antecedentes. ¿Por qué? ¿Quién garantiza que le haya preguntado al médico legista y quiera solamente salvar el contraexamen en el juicio oral? Bien, entonces eso hay que tener presente. Y como parte final, en cuanto al tono, el solamente este signo físico de tono disminuido, es decir, hipo, disminución, tono, hipotonía, la sola hipotonía en un contexto de un acto por vía posterior antiguo no garantiza que sea una vulneración sexual por vía posterior. Bien, eso que nos quede a todos como información. Vamos a ver en cuanto, vamos con el folio número 75, producción, apóyame, que solamente se vea donde dice pliegues, por favor. Pliegues, pliegues, pliegues. Folio 75, si se puede, ahí, trata de cubrir un poco más donde podamos. Ahí está, perfecto, pliegues. Tratamos de cubrir las imágenes porque, bueno, Facebook lo ve como contenido muy intenso y como tal bloquea las transmisiones. Este es un contenido netamente académico, bien, hay que entender eso y respetamos los comentarios de todos, pero si alguien ya empieza a hacer otro tipo de comentarios, definitivamente bloqueamos. Cualquier pregunta podemos hacer. Y cuando en pliegues perianeales es importante porque muchas veces mucha gente es denunciada en caso de delito contra la libertad sexual y dice, sí, tal persona tuvo una relación sexual por vía posterior conmigo, está refiriendo a la cual evaluada, en este caso específicamente, y el médico legista lo evalúa y coincidentemente encuentra borramiento de pliegues. Y mucha gente está condenada, inclusive lo dice Ponce Malaver en el 9º pleno jurisdiccional, en donde habla que él tuvo un caso en donde una persona, hubo de 9 años, el médico legista encuentra borramiento de pliegues y encuentra también un ano que linda con el tema de un ano infundiliforme, es decir, en forma tubular, y que coloca signos de acto contra natura antiguo, condena a una persona a 30 años. Entonces, bueno, el ano infundibular es un ano que puede ser normal, y esto lo vamos a explicar en otro momento. ¿Y por qué nos ceñimos en esta etapa, en este momento? Los pliegues no necesariamente son radiados, como dice la literatura. Existe borramiento de pliegues de manera natural y que el médico legista tiene que tener como diagnóstico diferencial. Si no hace el médico legista como diagnóstico diferencial, va a colocar borramiento de pliegues. Y ya, encuentra una hipotonía que no diagnosticó, que no diferenció de que es un estreñimiento crónico. Encuentra un ano infundiliforme, que es normal, que es un ano tubular.
encuentra que hay borramiento de pliegues. Con eso el médico legista coloca signo de acto contra natura, mal llamado, porque signo por vía posterior. Signos de acto contra natura antiguo. Con eso condenan 30 años en el Perú. Y en este pleno lo mencionan varios casos. Este pleno jurisdiccional, el 9º. Entonces, hay que entender lo siguiente. Y ahí la trascendencia de la pericia de parte. Porque el abogado, por más penalista que sea, solamente el cuestionar. Y ahí la trascendencia de la pericia de parte. Porque el abogado, por más penalista que sea, solamente el cuestionar a un médico legista que trabaja 15 años, 20 años en medicina legal y que tiene todo el respaldo por parte del área jurisdiccional, por ser conocido en el distrito judicial, no va jamás un abogado va a contradecir, va a generar una contradicción en cuanto a una lesión a un médico. Jamás, eso no se va a dar. No se va a dar porque el médico legista va a saber cómo resolver esa contradicción. Entonces, la trascendencia del perito de parte para poder explicar. Y además de eso, es que se va a tomar como si fuera un acto de defensa por parte del abogado, no como un tema científico. Entonces, es importante la presencia del perito de parte. ¿Y por qué decimos de que cuando hablamos de los pliegues perianales puede existir borramiento de pliegues de manera natural? Sí existe. Y se da el borramiento de pliegues entre las horas 5 y 7, 1 y 2, que ya hemos hablado anteriormente. El reloj de la Casane, bien, el reloj de la Casane, en las horas 5, entre las 5 y las 7 puede haber borramiento de pliegue. Entre la 1 y la 2 puede haber borramiento de pliegue. Y este borramiento de pliegues es normal, es natural. No ha habido ninguna vulneración sexual por vía posterior. Pero ¿qué pasa si el médico legista no conoce esto? Como la mayoría de casos que hemos visto nosotros en el país, condenan a la gente porque el médico legista encontró borramiento de pliegues. Y como está como criterio menor de acto sexual por vía posterior el borramiento de pliegues a nivel anal, lo colocan un diagnóstico que corresponda, una conclusión médico-legal a signos de acto contra natura. Ni siquiera el diagnóstico es correcto, signo de vía posterior debería decir. Y condenan en el Perú. Entonces, y ahí la trascendencia de la pericia de parte para poder esclarecer esto. Y ahora, aquí hay algo muy importante, de que siempre se debe dar el tema del debate pericial. El médico legista muchas veces evalúa y existe la pericia de parte en la cual nosotros participamos en el país y muchas veces se limita a veces el debate pericial. Pero ¿por qué es importante el debate pericial? Porque es importante porque cada uno va a dar su posición científica sobre el tema. Es como lo que se da en un hospital en donde hay una discusión clínica ante un caso complejo, donde el cuerpo médico se reúne de especialistas en un área, vamos a decir otorrino, neurocirugía, y tiene un caso problema y los médicos discuten, realizan una discusión clínica para tomar qué acciones van a realizar en ese paciente. Entonces, no es con la finalidad de poder perjudicar a una de las partes, no, sino con la finalidad de que este debate pericial, que está normado en el Código Procesal Penal peruano, y que inclusive ante conclusiones discrepantes, conclusiones que el médico legista llega a una conclusión de que existe signo de acto contra natura antiguo, y el perito de parte concluye de que no se acredita estos signos de acto contra natura antiguo, el magistrado tiene la obligación de ir a debate pericial. Algunas veces, tristemente, hemos visto algunos magistrados que no se ha dado el debate pericial en estas condiciones. En algunos casos se ha pasado acá en Trujillo, ¿sí? Tenemos casos que están en apelación de alguna sala, que no quiero recordar su nombre. Porque estos temas son temas científicos. Y es acá donde decimos lo siguiente, de que la prueba científica va más allá del criterio del magistrado. La prueba científica va más allá de la máxima de la experiencia. Muchas veces se ha hablado en el antiguo código que la máxima de la experiencia del juez va a ayudar a resolver un caso, porque un magistrado está viendo, tiene 10, 15 años viendo un sinnúmero de casos de abuso sexual. Pero ojo,
La máxima de la experiencia queda corta en caso de delito sexual. Y lo decimos ahora, ¿por qué? ¿Qué máxima de la experiencia podría tener un magistrado en signo de acto por vía posterior? ¿Podría un magistrado, podría el director de debate de un colegiado en el país decir: yo tengo experiencia en signo de acto por vía posterior para poder valorar una prueba científica? Mi silencio da la respuesta. Entonces, pero también hay que entender lo siguiente, que existe una displicencia por parte de la defensa técnica, porque la defensa técnica no propone un perito de parte para que éste pueda discrepar, para que este perito de parte pueda generar se dé el debate pericial y que ambos expertos puedan ilustrar a la sala, ilustrar a los magistrados. ¿Bien? Entonces, ya nos percatamos que si existe borramiento de pliegues entre las horas 5, 7, 1 y 2, es natural, es normal. Quitémonos el chip de que como hay borramiento de pliegues y no vemos qué hora es, y el médico legista muchas veces no describe qué hora es el borramiento de pliegues a nivel anal, y como tal nadie sabe que puede ser entre las 5 y las 7 y entre la 1 y las 2 horas según el cuadro de la Casane. Entonces hay que tener en cuenta esta consideración, que es muy importante, y que el noveno pleno jurisdiccional supremo penal del Poder Judicial lo refirió, en donde inclusive estaba el doctor César San Martín como uno de los integrantes. Es importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Yo le voy a contar una anécdota, por ejemplo, que me pasó recién en Chiclayo con el doctor Becerra, ¿sí? En donde llegamos a un debate pericial y el médico legista había descrito signos de acto contra natura antiguo, ¿bien? Pero el médico legista, la médico legista que hizo esta evaluación, la llama el fiscal para poder hacer una declaración. Y cuando el fiscal la llama para la declaración, vamos a tratar de retomar. La conclusión era que no existe signo de acto contra natura, ¿bien? Y cuando la fiscal lo llama para que declare al médico legista, la médico legista refiere: sí, puede haber existido un acto contra natura porque los pliegues se regeneraron. Y con todo ese tema se va hasta juicio oral. Pero esta médico legista nunca va a juicio oral, envían a otro médico. Y cuando estamos en el debate pericial, en donde, reitero, la conclusión era ausencia, o sea, no signología a nivel anal, no existe signo de acto contra natura, el médico legista en el debate refería de que los hechos imputados han sido hace 2 años y como tal los pliegues anales se regeneran a partir del 3er mes aproximadamente, y informaba: y el cuerpo médico forense de Chiclayo ha encontrado este estudio en múltiples casos que tenemos acá en Chiclayo, en que los pliegues se regeneran y por lo tanto no se va a encontrar lesión en un signo de acto contra natura, como en este caso. Entonces, mientras que estaba hablando el médico legista, mi mente estaba en lo siguiente, le soy sincero: ¿cuánta gente habrán condenado con ese criterio falaz? ¿Hasta dónde puede llegar el concepto de un médico legista científico y que perjudica al sistema de justicia del Perú? Es falso, no se regeneran los pliegues. Una vez que se da la ruptura de los pliegues, no va a haber regeneración de pliegues. Y no solamente ello, sino que el médico legista encontraba otro signo, la hipotonía. Y ya hemos hablado ampliamente de la hipotonía, que la hipotonía no es un signo patognomónico, no es un signo exclusivo, no es un signo único en vulneración sexual. Existe la diarrea, existe el estreñimiento crónico que genera hipotonía anal. Bien, entonces, este tema que muchas veces puede pasar desapercibido por la defensa técnica, por fiscalía, en general, por los operadores de justicia, existe mucha gente que se ha generado condenas como también absoluciones. O sea, no crean que solamente se emplea para condenas, sino también para absoluciones, donde no hay una valoración de la prueba científica.
y nos decía, por ejemplo, Fenol, Nia Fenol nos decía lo siguiente, que la prueba tiene que ser no solamente porque tenga la categoría de quien la brinde, es decir, por la experiencia que tenga quien la brinde. Vamos a cotejar a nuestro país porque tenga 20 años de médico legista o porque tenga 20 años de perito de parte. No, la prueba pericial tiene que demostrarse. ¿Y cómo se demuestra? Mediante la perenización. Bien, ¿cómo se demuestra? Mediante que los hallazgos que has perenizado, que están mostrando la sala, y que debe ser obligatorio. O sea, no se puede concebir ya a 15 años del Código Procesal Penal que vaya un médico legista a juicio oral y que lea su peritaje y que solo porque él haya descrito las lesiones que concluyan en un signo de acto contra natura, mal llamado porque signos por vía posterior antiguo, se tenga que creer a este médico legista, sin que el médico legista pueda demostrar mediante una imagen, mediante la perenización. Y cuando muchas veces estamos en el debate pericial y le dice el médico legista, no, yo no te puedo creer lo que tú estás diciendo, ¿por qué te voy a creer si tú no me demuestras? Y cuando lo dice, ¿por qué no perenizaste? Él dice, no, es que la Cámara de Medicina Legal está malograda. ¿Y está malograda 14 años? Bien, este tema de que la Cámara no funcione en medicina legal podría dar un tema de impunidad para el médico legista para que pueda hacer lo que él desee con la pericia. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Todo es posible en esta viña del Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Para no apartarnos del criterio científico, debemos exigir que todo lo que se da en un certificado médico legal o una pericia sea demostrado, como es el derecho probatorio. Y obligatoriamente debe existir el debate pericial con la presencia del perito de parte, que va a generar toda esta información para que los magistrados puedan resolver de acuerdo, no a su máxima experiencia. Hemos dicho, un magistrado, por más que tenga 20 años, no creo que va a tener 20 años de máxima experiencia en cuanto a signos de acto contra natura. Y esto suena irrisorio, pero esto es real. Esto es real. Esto es real en nuestro país. Que se diga en los pasillos del Poder Judicial. Bueno, ahora se dice en los audios de las transmisiones de Google Meet. Algunas veces se quedan prendidos los audios de los magistrados y se escucha cómo se comunica. Se escucha pues los entretelones. Que se diga que ya, que la sala, que el superior, que la otra sala que se encargue el tema. Señores, nosotros debemos ser probos con nuestra labor. Y los operadores de justicia han sido designados por el Estado. Los operadores de justicia han sido designados por la sociedad, vamos a tomarlo así, por la sociedad, y como tal tenemos de que no pueden defraudar a la sociedad. Si un magistrado empieza a hacer esas valoraciones, definitivamente, ¿qué queda a la sociedad? ¿Qué queda a la sociedad? Un magistrado se aparte de la prueba científica, ¿qué queda a la sociedad? Bien, ya hemos tenido prácticamente casi una hora así en la transmisión. Resumimos en lo siguiente: los signos de acto por vía posterior van a tener en consideración en cuanto a las lesiones de hipopigmentación, a las lesiones del tono anal, en cuanto al tono, a las lesiones en cuanto a la distensión del diámetro anal y también a las consideraciones en cuanto a los pliegues. Todos estos componentes, todos estos signos de la vía anal nos van a dar el diagnóstico de signos por vía posterior antiguo, es decir, una lesión de vía posterior, de vía región anorrectal, mayor de 10 o 8 días desde los presuntos hechos investigados o desde el momento que se ha realizado el delito. Eso como conclusión final. Bien, y también remarcarles que ustedes, señores operadores de justicia, ustedes, señores del derecho, tienen esta gran responsabilidad de poder afiatar su proceso, afiatar una investigación en base a la ciencia, y para eso estamos los hombres de ciencia, y no solamente ser hombre de ciencia por ser médico legista, no, ni tampoco por ser perito de parte de 20 años o de máximo tiempo en el país, no, el hombre de ciencia es aquel que demuestra todos sus hallazgos en una sala de juicio oral, bueno, ahora en un Google Meet,
demuestra todos sus hallazgos y no solamente lo demuestra, sino también va a sustentarlo ¿con qué? Con literatura científica, que esta literatura sea aceptada por la comunidad científica del mundo. Bien, mis amigos, no tenemos ninguna pregunta el día de hoy. Agradecemos por estar con nosotros. Hemos tocado el tema que es un tema que genera mucha controversia y muchas condenas y muchas absoluciones también, ¿por qué no decirlo? En cuanto al tema de signos de acto por vía posterior antiguo, mal llamado signo de acto contra natura antiguo. Bien, ya estamos aquí, estamos con ustedes el otro martes, bien, porque este jueves están continuando el tema en cuanto al curso de especialización con la especialista, con la maestra especialista en psicología forense, Cecilia Carolina Chirino Castro, quien está en las aulas virtuales de la Academia Internacional de Medicina Legal, con sede en México y Perú. Bien, mis amigos, agradecerles una vez más por acompañarnos una noche más y continuamos el otro martes con ustedes hablando de la investigación forense en casos de delito contra la libertad sexual. Fuerte abrazo, mis amigos, y los veo la otra semana. Hasta pronto. When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. We will come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up.